En Habla, sabemos que la naturaleza es el hogar que nos cobija, la maestra que nos enseña y el reflejo en el que nos miramos. Por eso hoy, para hablar de naturaleza y sostenibilidad, un enfoque integral, nos acompañan Andrés Cardona y Martín del Río, nada más y nada menos que exploradores de Nat Geo, acompañados de Gael Almeida, quien será la encargada de moderar esta mesa. Andrés Cardona es fotógrafo y explorador de National Geographic, especializado en la Amazonia colombiana, sus comunidades indígenas y los desafíos ambientales que la amenazan. Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como el Eugene Smith Grant y el Premio Gabo. Martín del Río es fundador de Ladera Sur, plataforma pionera de comunicación sobre naturaleza en Latinoamérica, explorador y premio Wayfinder 2025 de National Geographic. Ha creado festivales, documentales y proyectos que inspiran a cuidar, disfrutar y ser consciente de nuestros ecosistemas. Gael Almeida es directora ejecutiva para Latinoamérica de la National Geographic Society. Tiene más de 25 años de experiencia en conservación, comunicación científica y construcción de redes de colaboración, apoyando a investigadores y líderes ambientales de toda la región. Hablan Andrés, Martín y Gael, y escuchamos todos. Habla 2025. Escucha, imagina, crea. Hola. ¿Donde quiera? Sí. No, hola, buenos días. Aquí un poco la logística. Buenos días y quisiéramos empezar por agradecer este espacio de intercambio, este espacio que nos habilita Habla. Para nosotros es un honor estar acá y poder tener esta oportunidad de compartirles cómo estamos abordando el tema de la sostenibilidad desde la educación. Y, bueno, yo creo que ustedes conocen mejor que nadie, muchos de ustedes, lo que ha hecho y lo que es National Geographic Society, pero llevamos 137 años de existir y desde que empezó descubrimos este espacio virtuoso donde coincide la exploración y la ciencia con el storytelling, ¿no? Y entonces toda esta narración de las historias sobre ciencia y exploración era la apuesta para que toda esa audiencia que teníamos se inspirara a, pues, un poco proteger las maravillas del mundo. Y recientemente incluimos como un tercer pilar fundamental el tema de la educación. Entonces, pero más que decirles, voy a ponerles un primer video antes de arrancar. For the curiosity that compels us to look closer, dig deeper, reach further. For the passion to explore, to see, to know. That drives us to nurture connections, deepen empathy, and expand horizons. For the joy of discovery right now, and all the endless potential of what comes next. This is what we strive for. Awesome. Since 1888, the National Geographic Society has championed generations of explorers to ask questions, share stories, and open minds. Wow. And today, our mission is more urgent, dynamic, and vital than ever. Because in our hearts, we believe protecting the vibrancy of our world isn't just possible, it's essential. And we believe there's always another wonder for us to go and find. Will you join us? National Geographic Society. Wonder awaits. Bueno, y esta conversación que vamos a tener hoy con Martín y con Andrés, un poco la intención es que ambos exploradores de National Geographic, los dos nos cuenten y nos compartan cómo están creando historias o están creando espacios para compartir historias que nos ayuden a eso, ¿no? A activar el wonder, el asombro y la esperanza, ¿no? Cómo estamos cambiando esa narrativa y cómo nos estamos planteando esa relación que tenemos con nuestro medio ambiente y con nosotros también, ¿no? Entonces voy a empezar por Martín y antes de empezar con Martín,
creo que vamos a compartir el video, ¿no, Martín? Para que después nos platiques cómo lo están haciendo. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza? Somebody once said we are separated by an ocean. No, we are actually connected by ocean. La conservación se hace desde la comunidad y es porque ellos son los que van a hacer realmente las acciones que generen un cambio. Y necesitamos un ejército de personas como ustedes, como nosotros, trabajando de la mano para lograr estos cambios positivos. Creo que es algo inédito en América Latina, un festival como este, un summit que recoge a los mejores de la industria, no solamente aquí en Latinoamérica, sino del mundo. I'm really enjoying connecting with local filmmakers here. This is the largest festival in South America. I think they're doing a beautiful job in bringing people together and creating a family, and I think that's really important. With that collective culture comes community, not just for Latin America, but these connections that we're going to build together. It's nice to have these kinds of uplifting and hopeful stories to see how conservation measures have had a positive impact. Hay tantas historias de acá de esta región de América Latina que el mundo tiene que conocer para estar inspirados. Y que no tengan susto, no tengan miedo, que se atrevan, porque el mundo necesita de este tipo de gente motivada para hacer un mundo mejor. Un mundo maravilloso para explorar y un grupo de gente a la cual amo profundamente, así como la historia natural. Muchísimas gracias por su tiempo. Estas reuniones anuales, un poco para ponernos todos al día, para hablar de nuestras inquietudes, nuestros problemas. Y gracias por ser un socio estratégico para el Ministerio de Medio Ambiente en esta tarea que tenemos, que es cuidar este hermoso patrimonio natural que tiene el país. El desafío de hacer la quinta versión del Festival Santiago Wild era tremendo. Estuvo realmente inspirador, emocionante, y eso es lo que busca este festival, ser un lugar de encuentro, de crear una comunidad latinoamericana donde año a año podamos también trabajar en una búsqueda de una narrativa latinoamericana, y la invitación es a que vengan, a que lo disfruten, porque Santiago Wild tiene para rato. Bueno, muchas gracias. Soy Martín del Río, como presentaba Gael. Vengo de Santiago de Chile. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias al Festival Habla por la invitación. Primero que nada, también por hablar de educación. Cuando Gael me contactó sobre este festival y sobre la intención de hablar sobre educación y naturaleza, rápidamente me sumé por lo importante que es finalmente esa combinación que algunas veces lo conversábamos también los tres atrás del escenario, que a veces suena quizás muy común o muy normal de hablar sobre educación y naturaleza como que algo que es obvio o uno lo asume que existe, pero no es tan así. Y a mí, que me ha tocado liderar este proyecto, bueno, me presento nuevamente. Yo hace 10 años fundé la plataforma Ladera Sur. Algunos la conocerán, otros no, si no lo invito a hacerlo. Ladera Sur es un medio de comunicación sobre temas de naturaleza, medio ambiente, vida al aire libre, que en estos 10 años que cumplimos este 2025 fuimos un poco dándonos cuenta de un poco lo que, como comenzaba hablando, de la necesidad de poner los temas de naturaleza y medio ambiente en primera plana, que estos temas salieran de los nichos, que estos temas salieran de la academia, que salieran de la ciencia. En el mundo de la naturaleza es impresionante la cantidad de diferentes nichos que existen, los expertos de Senave, los expertos en bichos, los expertos en ballenas, los que trabajan cambio climático, los que están, o sea, yo me di cuenta, y finalmente cada día lo corroboro más, que
que cada uno desde su trinchera está finalmente aportando algo, y lo que yo traté de hacer, o lo que trato de hacer hasta el día de hoy, es generar una comunidad y un proyecto colectivo en donde entre todos, si trabajamos juntos, el mensaje es más fuerte. Y ahí nace un poco, para un poco darle contexto al video que ustedes vieron, nosotros como Ladera Sur, este proyecto, como digo, que nace como una comunidad de generar contenido naturaleza, en la necesidad de crear ciertas instancias o festivales que reunieran comunidades. Y en este caso puntual, el proyecto que les presenté hoy día es el Festival Santiago Wild, que trabajamos junto a National Geographic, y donde buscó generar instancias de educación y instancias de aprendizaje, en este caso puntual, para filmmakers, storytellers, científicos que trabajan en estas áreas y que no tenían un lugar, o es lo que estamos tratando de hacer, donde pertenecer, y y nuevamente lo importante del trabajo colectivo para transmitir un mensaje más fuerte. Y felizmente este video que ustedes vieron es el festival que ocurrió en mayo de este año, su 5ª versión. Ya estamos pronto a anunciar ya las bases de la 6ª versión del próximo año, el mes de mayo. Y ha sido un aprendizaje bien impresionante lo que ha sido ver cómo un proyecto que nace como un sueño, me imagino que todos aquí también venimos de esa, como siempre hay una idea original, de un emprendimiento, de unas ganas de hacer algo, con el tiempo empezó a agarrar más fuerza porque justamente creo que dimos con la tecla de reunir a ciertas, como les contaba, comunidades en que necesitaban juntarse, y nosotros como proyecto comenzar a darles ciertas habilidades. Y en ese transcurso han sido, quiero lo vamos a conversar después, pero hemos hecho varias instancias en donde hemos podido darle herramientas a estos grupos, y lo entretenido que ha sido, y eso ha sido lo potente que tiene también National Geographic, de juntar a distintas culturas. En el caso de este festival participaron ya alrededor de, este año creo que si no me equivoco, fueron 17 países de América Latina y el Caribe, en donde fueron a Santiago, que nosotros estamos bien lejos en el sur, pero uno cree que estamos, pero fue impresionante cómo llegaron y cómo se está creando esta comunidad donde le podemos finalmente potenciar. Y lo que más hemos querido un poco, y yo creo que lo vamos a conversar los tres hoy día, es también esta como narrativa sobre la naturaleza. Lo importante de cambiar un poco el switch de los tiempos que estamos viviendo hoy. A veces yo creo que este año más que nunca, hablo de manera personal con la realidad quizás de Chile, o con la realidad que también vemos, se ha vuelto quizás que los temas de naturaleza están más difíciles de comunicar porque la gente está cansada de escuchar noticias malas. La gente no quiere decir que las cosas están cambiando, no quiere que te digan, oye, hay 5 grados más que hace 10 años, o no quieren que te digan, al lugar que yo iba de pequeño ya no existe como era antes. Entonces, ese mensaje yo creo que hemos escuchado mucho, yo creo los últimos 20 años de como que el mundo se está acabando, es algo que nosotros lo identificamos que hay que cambiarlo, y especialmente en la educación de las nuevas generaciones. No podemos estar un poco con esa poca esperanza a un niño que está su vida por delante. Se fue el micrófono. ¿Se fue? Ahí sí. Pero bueno, entonces lo que quería decir era un poco como el desafío en la educación con naturaleza. Lo que nosotros estamos viendo como proyecto es un poco, como decía, cambiar la narrativa desde la esperanza, desde la ilusión, aunque el escenario lo sepamos que es muy difícil, y los científicos del mundo van a decir que la situación está muy difícil. Claro, es así, aquí no es ponerle el dedo al sol ni desmentir eso, pero finalmente tenemos que trabajar en también vivir de una forma en que sea, ¿cómo decirlo? De una forma que estos temas sean también importantes, porque si los vemos desde la narrativa de que es un problema, la gente no lo va a querer saber. Entonces, bueno, podríamos seguir conversando mucho, pero desde mi proyecto finalmente, decirles que la herramienta de la educación con naturaleza es algo que tiene que estar cada vez más presente en todos los proyectos. Totalmente de acuerdo, Martín. Y bueno,
Andrés, somos historias, aprendemos a través de las historias y creo que tú, que vienes de la Amazonía, naciste en Caquetá, ahí en la frontera entre los Andes y la Amazonía, has trabajado en tu comunidad durante muchos años y están haciendo este proyecto de los talleres de la memoria. Vamos a ver un videíto para que un poco pongamos el contexto de qué son estos talleres de la memoria y luego nos platicas un poco de qué va. Entre sueños me acuerdo que mi abuelo llegaba al monte y hacía dieta, y de la dieta él se convertía en un tigre pintado. Entonces mi abuela lo vio y lo buscaba, pero él estaba dormido. Entonces la abuela decía que no, que el alma de él se había ido por un tigre. Mi nombre es Natalie Soledad Papa Sánchez. Tengo 18 años, soy Clan Garza, Puma. Tengo la curiosidad de indagar en cosas que me llaman la atención, ya sea irme a un lugar desconocido. Durante la salida de campo que hicimos con los abuelos, se me generó diferentes preguntas, curiosidades, cosas que no sabía, cosas que aún tengo duda. La yuca dulce es el poder de la mujer porque con eso ella mantiene, es la mujer guerrera que sostiene una familia con la chagra. La coca es el pilar del hombre que lo ayuda a fortalecer en su pensamiento y el tabaco ayuda hacia la protección de ambos, hombre, mujer, abuela, abuelo. La chagra para nosotros es importante porque es el sustento de una familia indígena. Porque una familia indígena sin chagra no es familia indígena. El taller me ha servido mucho, principalmente porque nunca había tocado una cámara, nunca había sentido qué es tomar una foto con una cámara, imaginar más allá de los recuerdos, imaginar cómo podemos hacer una fotografía o cómo podemos llegar a crear esa fotografía en nuestra mente. Que la memoria no es solo una caja de meter recuerdos. Sí me gustaría aprender más sobre mi lengua natal, sobre mis costumbres y llegar a lograr lo que quiero, lo que busco, que es la cultura propia y la capacidad de hablar con claridad hacia cosas que me intrigan o hacia cosas que me interesan. Buscar lo desconocido. Hola, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Andrés Cardona. Yo, como decía Gael, vengo de Caquetá. Caquetá en lengua indígena significa tierra de yuca brava. La yuca brava es como la base de la alimentación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Y la Amazonía siempre de alguna manera ha sido representada por personas de fuera. Obviamente, muchas veces, muchas de las historias que vemos sobre la Amazonía son personas de otros lugares que han ido a contarla. Y claro que es importante que otras personas de otros lugares vayan a contar lo que pasa ahí, pero también es importante que generemos procesos democráticos donde sean las mismas personas de las propias comunidades que cuenten sus propias historias. Y es ahí donde así como yo empecé en un momento en un lugar donde ser fotógrafo no era fotógrafo, y he encontrado organizaciones como National Geographic que han apostado por las historias que quiero contar sobre la Amazonía. También decidí hacer parte de una organización que se llama Beats Projects, y con Beats Projects hacemos diferentes cosas. Primero, procesos de formación para que los propios jóvenes indígenas
mestizos, colonos, de la diáspora africana que se encuentra en la Amazonía, cuenten y narren sus propias historias. Después hemos generado como toda una plataforma para que se consoliden colectivos de comunicación, encuentros de comunicación, todo a partir de la educación. Yo creo que es el momento donde nosotros tenemos que aprender de otras culturas, de unas culturas que están mucho más conectadas con el ecosistema, culturas donde, por ejemplo, las personas que la habitan no se sienten fuera de esos ecosistemas, sino que hacen parte. Yo creo que de alguna manera la cultura occidental nos ha llevado por ahí, a que sintamos que una cosa es el ser humano como eje del planeta y ya no tengamos esa relación con el planeta. Las culturas de la Amazonía nos ofrecen otra mirada y nos hacen entender de que es importante volver a esa ancestralidad, si lo queremos llamar de alguna manera, donde los seres humanos simplemente están ahí, no en el medio, sino en un lado, hacen parte de los ríos, hacen parte de las montañas, de los árboles, de los espíritus, y pues ese es como nuestro trabajo, que podamos encontrar espacios donde las personas usen herramientas de tecnología, pero contando sus propias culturas, que es donde necesitamos aprender ahora mismo. Sí, y mucho de lo que hemos platicado es cómo construimos todo, o sea, el conocimiento que tenemos a través del intercambio de historias, ¿no? Sabiendo que somos historias, pero también de cómo nos relacionamos, ¿no? Y cómo nos relacionamos no solo entre nosotros, sino también con nuestro entorno y todo lo que habita en ese entorno, ¿no? Una de las cosas más hermosas del proyecto de Andrés, por ejemplo, de todo lo que representa la Maloca y como espacio de conocimiento, como espacio de escucha activa. Y yo lo que les quería preguntar es si nos pudieran compartir una experiencia en donde estos espacios de intercambio de saberes, de conectar con el otro, los han cambiado. O sea, y también no solo los transformaron, sino que les dieron pie a que ustedes también construyeran esos propios espacios para incluir a otros. Andrés, ¿tú quieres empezar? Sí, bueno, la Maloca en los pueblos indígenas de la Amazonía es el lugar, es la universidad, es la casa, es el lugar donde se habita, pero también es como un templo, ¿no? Y lo primero que uno aprende cuando va a una Maloca es que es necesario escuchar. Por eso cuando yo vi este evento que dije habla, bueno, primero para hablar lo que uno aprende en la Maloca es escuchar. Entonces, como que hay un momento también en que perdimos esa idea de la importancia de la palabra, ¿no? Como que la palabra en la Amazonía, en muchos pueblos indígenas, es el contrato. Ahora todo se firma, allá no, allá se debate, se conversa, se hace un círculo de conversación para tomar decisiones políticas, ambientales, estructurales, y eso, por ejemplo, es un aprendizaje importante en que tenemos que volver a darle importancia al poder de la palabra. Y estamos viendo unas fotos de ese proyecto que también era los guardianes, ¿no? Los guardianes de la Amazonía que están trabajando con estas especies que están en peligro de extinción. También no sé si quieres, porque ese es un espacio que también has generado, ¿no? Sí, bueno, hace aproximadamente 4 años empezaron a salir muchas noticias, y casi todos los medios están hablando del año más caliente en los últimos 100 años del planeta, el colapso de la Amazonía, en la época de Bolsonaro sobre todo, y yo también me cansé un poco de esa narrativa y dije voy a empezar a buscar historias donde hayan varios pilares importantes. Lo primero, personas que en medio de la Amazonía, a pesar de la deforestación y de todo lo que está pasando, estén protegiendo especies en peligro de extinción. Y segundo, que tengan como un pilar la educación con los niños, jóvenes y adolescentes que son el futuro. Cuando digo el futuro, significa que muchos de estos niños que aparecen en estas imágenes son los herederos de las tierras de esos lugares y son los que van a tener que tomar decisiones drásticas sobre cómo proteger los ecosistemas donde vivimos. De eso se trata este proyecto. Que es un gran proyecto. Martín, tú también has generado espacios de colaboración para el aprendizaje y que habilitan el cambio. Has creado, está el laboratorio audiovisual, está el Fondo Andino Audiovisual. ¿Qué nos quieres platicar de esos dos espacios? Estoy quieta, yo no sé. Mi mano quizá. Claro, hoy día les quería compartir específicamente este proyecto que ha sido los laboratorios audiovisuales, donde nace, como un poco lo contaba antes, estas ganas de crear una narrativa latinoamericana en torno al desafío de desarrollar contenido audiovisual sobre naturaleza.
porque finalmente no pasa solo acá, sino pasa también con África, en donde finalmente todas las historias de naturaleza, todos tenemos los leones, la sabana, la jirafa, con una música que quizás de repente los locales no lo sienten tan propio porque son narrativas construidas en espacios, pero finalmente de otros lugares. Entonces, bajo ese mismo ejercicio fue el desafío de crear este laboratorio audiovisual donde a través de diferentes talentos de la región, ahí lo trabajamos junto con National Geographic, hemos hecho 3 laboratorios. Ahí, Raquel, si puedes volver a la anterior. Que es este de Huilo Huilo. Claro, el año 1 y el año 2, en donde esto es el sur de Chile. El año 1 estuvimos en Huilo Huilo, que es una zona de la Patagonia Norte, y la otra es en Torres del Paine, en donde este equipo es una instancia muy entretenida, donde se dividen en 3 grupos con distintos mentores y tienen que durante 10 días, ahí Andrés lo vivió, de hacer un trabajo, un corto audiovisual de 5 minutos, en donde tienen que trabajar con actores locales, con las problemáticas locales, y tienen que hacer el desafío que lo tienen que tener listo en 10 días. Es una locura porque también tiene un poco de reality show, porque tienen que vivir juntos con los estreses de entregar hasta último minuto, pero ha sido un ejercicio que siempre también lo discutimos después en una especie como de catarsis colectiva final, de qué es más importante, si también el resultado o el proceso de vivir esto, pero ha sido bien impresionante cómo realidades de distintos lugares de Latinoamérica finalmente todos comparten ese sentimiento, esas ganas de contar historias locales, y también un punto súper importante que no lo vemos solo nosotros, sino lo estamos viendo también, como siento, a través de narrativa como mundial, de incluir al humano dentro de las historias, porque generalmente vemos que las historias tipo BBC, en donde que son espectaculares, no digo que no, pero es la historia de ese animal que uno lo ve como un observador, y luego ahora lo importante de incluir al humano dentro de la historia, porque somos actores como lo decía Andrés, somos parte del ecosistema y son actores de este como movimiento. Entonces, y aquí fue cuando ya hicimos 2 años este laboratorio en Latinoamérica, surgió la idea de qué pasa si juntamos un equipo latinoamericano con un equipo africano, y lo llamamos de sur a sur, south to south, y junto a Santiago Wild con el NIUF y el programa Africa Refocus de National Geographic, nos juntamos e hicimos un laboratorio con 6 africanos y 6 latinoamericanos. Había mucha expectación, lo reconocíamos como un experimento. Hay muchas cosas que asumíamos que eran parecidas, pero eran totalmente también cosas distintas. Y bueno, finalmente el ejercicio fue espectacular. Las barreras se rompieron rápidamente. Había mucha conexión entre Latinoamérica y África, desde el sentido de ver el mundo desde el sur y entender que las decisiones se tomaban entre nosotros, y las ganas de contar sus propias historias, con su propia música, con sus propias narrativas. Y felizmente ya lo podemos casi confirmar, que el próximo año vamos a ser nosotros los anfitriones de recibir a África y acá en Latinoamérica. Y por último, el año pasado también lanzamos un fondo, le pusimos Fondo Audiovisual Andino, donde quisimos nuevamente entregarle una beca a diferentes filmmakers de la región, en donde tenían, en este caso, más tiempo de desarrollar una historia. Y bueno, nuevamente nos impactamos, eran solamente 8 cupos para los ganadores y postularon alrededor de 800 personas. Y habla como este festival de una necesidad de dar oportunidades, de generar instancias de educación con temas de naturaleza, porque los talentos yo creo que en nuestro continente sobran. Sí, sobran. Y justo estaba viendo, si había preguntas de las que han mandado por el código QR, todavía no veo ninguna, pero bueno, vamos a dar un momentito en lo que llega alguna, y yo un poco reflexionar, exacto, para que todo el mundo sepa cómo llegar y mandar sus preguntas, ¿no? Porque la reflexión, me gustó mucho lo que ambos mencionaron sobre cómo le damos vuelta a la narrativa, porque es algo que platicamos mucho con otros de nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo cambias la narrativa frente a un escenario de catástrofe total, es el fin del mundo? Y eso, bueno, nuestros hijos están creciendo con esa narrativa, ¿no? De no hay nada que hacer, esto es el fin.
cómo darle la vuelta. Y creo que ustedes han probado maneras de darle la vuelta y no sé, como alguna cosa que nos quieran compartir, que les venga ahorita a la mente, que fue como reveladora en el sentido de, no, sí se puede cambiar. No, o sea, frente a la resistencia todavía hay posibilidad de cambio. Bueno, yo hago referencia a la Amazonía porque es el lugar donde estoy. Yo he recorrido del río Amazonas hasta el mar y yo creo que tenemos mucho que aprender sobre la relación que tienen los seres humanos en esta parte del planeta con la naturaleza. Y, por ejemplo, a mí me parece que es importante reflexionar sobre cómo Occidente de alguna manera ha estandarizado a partir de la educación muchas cosas. Por ejemplo, la ciencia. Entonces, si alguien con un título universitario de científico, obviamente es un científico, pero alguien que es un sabedor de una comunidad es un chamán. Entonces, como que hay un desequilibrio en cómo entendemos estas culturas y cómo volvemos a lo importante que en últimas es eso, cómo nos estamos relacionando. Yo creo que ahí, y en general en todo, la medicina, ¿no? Lo mismo, es un médico, una médica y el otro es un payé. Pero eso no, eso es brujería, ¿no? Entonces, como que generar nuevos equilibrios en torno a cómo vemos desde Latinoamérica otro tipo de información distinta a la que nos ofrece normalmente la academia, para mí es muy importante porque tal vez ahí tengamos un montón de secretos que no son tan secretos que pueden ayudarnos a generar otro tipo de narrativas que nos ayuden a entender que somos parte de un ecosistema, que no podemos seguir dividiendo al ser humano de la naturaleza, que estamos ahí en el medio y que por tanto esa correlación tiene que volver a ser una simbiosis. Se me vino, no sé por qué, a la cabeza cuando lo dijiste, Gael, el tema, recuerdo la pandemia, que fue como un momento que bueno, por suerte ya pasan algunos años, pero para mí fue un quiebre en cómo también las personas entendieron casi que la naturaleza era un tema de salud, era un tema de una necesidad de estar en contacto con la naturaleza, y para mí eso siempre fue un quiebre en nuestro proyecto, en que después de eso vino la necesidad de que muchas personas nos contactaban de Chile, Latinoamérica, como orgullosos de sus lugares, orgullosos de querer proteger sus lugares, de entender que quizás tenían un cerro muy cerca y que antes de la pandemia no sabían que existía y después lo vieron como un lugar donde podían conectar con la naturaleza. Así que puntualmente eso para mí es como un ejemplo muy puntual de que estuvimos contenidos como animales zoológicos y ver esa necesidad que necesitamos estar afuera. Y una vez que eso se liberó, empezaron a aparecer millones de iniciativas y ganas de conectar. Sí, y ya están llegando algunas preguntas. Y fíjense, hay varias que veo sobre cómo hacer esta conexión y en ciudades, ¿no? O sea, si yo vivo en una ciudad, ¿cómo? Gracias. De el profesor Reimers, que dice, la educación es con él, ¿no? El cambio climático había fallado, pues el enfoque fue saber del tema, ¿no? O sea, hay que aprender del tema de cambio climático, pero no cómo actuar sobre eso, ¿no? O sea, cómo tienes la agencia de abordar un problema tan complejo como el cambio climático. ¿Cómo podemos, desde la Ciudad de México o Ciudad de Santiago, digo, tú, Andrés, tienes la inmensa ventaja de no vivir en una ciudad, pero vives mucha parte del tiempo en Bogotá también. ¿Cómo podemos desde una ciudad tomar acciones para ser parte de la acción que soluciona? Y ahí, antes de pasárselas, yo les quiero contar de unos proyectos que tenemos en National Geographic Society que son de ciencia ciudadana, a través de una app que estuvimos muchos años invirtiendo para desarrollar, que se llama iNaturalist, que en la versión mexicana, la de México, se llama Naturalista. Y lo que permite es que cualquier persona, en su jardín, o si vas a Chapultepec, o si vas a cualquier lado, tú puedes ir registrando las cosas que ves, un árbol, un insecto, un ave, y tú te vas generando tu propia lista de especies que ves, y bueno, esas te las van identificando los expertos en tiempo real y te van diciendo esto es tal, y tú vas mapeando todas las cosas que tienen. Este
esta app que existe en todo el mundo y se baja a los catálogos de todo el mundo, esta app lo que está haciendo es que toda la información que están capturando los ciudadanos de a pie, como nosotros, se toma por los científicos para hacer sus estudios. Un caso clave, y que por ahí va a estar hoy Eligio de Fondo Monarca, es que estamos monitoreando la llegada de las mariposas monarcas con iNaturalist. Entonces, si todo el mundo está subiendo sus datos y dice, yo ya las vi en mi jardín, aquí está la foto, o yo ya las vi por acá, se puede ir monitoreando en tiempo real, con miles de ojos, que es lo que le falta a la ciencia, millones de ojos, se puede estar viendo en tiempo real cómo están llegando las mariposas monarcas. Y eso hace también que replanteemos esa relación, ¿no? Ya no soy un agente pasivo, soy un agente activo que tiene una agencia en todo esto. Entonces, ese es un ejemplo. También sé que lo han tenido mucho en Santiago, ¿no? Eso estábamos platicando hace rato. Sí, bueno, la pregunta era puntualmente en Ciudad de México o en general. Yo creo que, si entendí bien la pregunta, es como un poco me sumo como persona o tratar de conectar con los temas de cambio climático o aportar. Claro, yo creo que hay dos líneas. Uno está como que hay gente que le gusta, ¿no? Pero la lucha personal en el sentido de uno a uno, el que tratar de compostar, tratar de reciclar, tratar de consumir menos, tratar de reutilizar, todas esas cosas que a veces uno la escucha y que después alguien te dice, pero ¿de qué sirve si una empresa va a contaminar 3000 veces más que eso y tú no ayudas de nada? Bueno, yo soy de la tendencia de creer que esa lucha personal para uno también le sirve para vivir el día a día y si eso va de a poquito sumándose más personas, eso se va a ir contagiando y claro, quizás va a ser un poco más lento, pero yo creo que hay que sumarse a esa como lucha personal de tratar de hacer las cosas diferentes. Y por otro lado, claro, ahí entra un poco cómo participo de una manera más colectiva. Y ahí, bueno, claro, yo no conozco tanto cosas puntuales acá en Ciudad de México, pero así como dice Gael, iniciativas como de Ciencia Ciudadana o también finalmente estar muy atento, me imagino que los municipios o finalmente las universidades, estar atento a diferentes oportunidades que se dan, porque yo creo que eso un poco es lo que yo decía después de la pandemia, la cantidad de cosas que aparecen y grupos y colectivos y ganas de personas de hacer las cosas distintas. Eso yo lo veo en toda Latinoamérica, que tú levantas una piedra y hay 10 iniciativas. Y eso es algo que yo creo que hay que sumarse si a ti te interesan estos temas. Y ya por último, y no vamos a entrar a profundizar, es el tema de elegir líderes en la política, que de alguna forma son los tomadores de decisiones y que ese tema es más complejo. Bueno, y para complementar lo que dice Martín, que estoy totalmente de acuerdo, también es que no esperemos que los líderes actuales tomen decisiones sobre cómo cambiar o cómo tener una relación distinta en una ciudad como Ciudad de México o en el caso mío en Colombia o lo que he visto en Brasil, es que como que siempre estamos esperando que otra persona tome una gran decisión. Yo creo que la decisión se basa en pequeñas acciones y esas pequeñas acciones pasan por cada quien, cada uno, cada une, y es qué hace desde su profesión, desde su vida diaria, que pueda ayudar a que esto cambie. Y lo otro es conocer dónde viven, porque también mucho lo que ha pasado es que se han estandarizado, por ejemplo, los parques. Entonces ahora vemos que plantan árboles de otros ecosistemas solo porque son bonitos. Yo creo que hay que empezar a entender que estos ecosistemas tienen unas plantas que son nativas, y ahí está el secreto. Y lo otro, para cerrar, dejarse sorprender. En la ciudad donde yo vivo muy cerca, todo se ha vuelto como mucha influencia de otros lados. Pero hace poco un amigo identificó para la ciencia una nueva especie de orquídea y era como, eso está aquí, al frente mío y nadie nunca lo había visto. Y estaba dentro de la ciudad. ¿Sí? Sí, increíble. Tenemos un explorador que se llama Carlos Velasco, mexicano, y descubrió una nueva especie, no me acuerdo de qué, pero está en su jardín, o sea, en su jardín en Monterrey, ¿no? Entonces, sí es como, bueno, pues cualquier cosa es posible. Tenemos tiempo para una pregunta más, y me gusta esta pregunta porque es para ustedes dos, más como personal, del trabajo que han hecho en campo, o sea, fuera, ya puede ser en Amazonía o en donde sea. ¿Qué es lo que más los ha maravillado? O sea, algún espacio que haya sido como
muy especial. Bueno, no sé, yo estuve casualmente en Santiago Wild y fuimos a la Patagonia. Yo soy una persona que viene literal de la selva y ver un ecosistema totalmente distinto, otro tipo de plantas, otro tipo de especies, para mí fue como asombroso. Es como ir a otro planeta, literal, y eso me asombró muchísimo, como entender que también uno tiene que dejarse asombrar por las cosas que son prácticamente cotidianas. Y bueno, un ecosistema distinto a la selva, que llegue y que haya nieve, para mí fue como un poco, para mucha gente es natural, para mí fue sorprendente, ¿sí? Sí, bueno, yo pensé también en la Patagonia, lo invito a todos que vayan, es uno de los lugares más lindos del planeta, en el sentido de que para mí fue los primeros viajes allá fue como las ganas de decir, esto lo tiene que ver todo el mundo y esto es lo que hay que proteger, y eso lo llevé a otros lugares. Pero también me marcó mucho ese lugar. Sí, es que la Patagonia es muy, muy particular. Bueno, y para cerrar, para que ya demos espacio a la ponencia que sigue, nada más quería preguntarles si tienen alguna invitación para este público que nos está viendo sobre el tema de cómo esta dupla educación y medio ambiente, educación, sostenibilidad, cómo ven el futuro. Esperanzador, ¿por dónde? ¿Cómo? Difícil pregunta, cortito. No, dejar cerrada finalmente para mí, yo creo que son las ganas de que esto ocurra más y las ganas de trabajar más en las escuelas y en los colegios, y también de sacar de la aula a los niños y llevarlos a la naturaleza. No hay nadie... O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, los podcasts, entrevistas, todos te dicen, cuando yo fui a esa playa con mi abuela, o cuando yo estuve con mi grupo de scout en el bosque, o la experiencia de estar en la naturaleza es algo que hay que tratar de llevar a los niños y a los adolescentes que ahora están con los teléfonos, sacárselos, prohibirlo que lo lleven, y que la experiencia de vivir la naturaleza, eso es algo que es transformador. La educación ha acompañado al ser humano desde sus inicios. O sea, si no hubiese educación no seríamos lo que somos como sociedad. Bueno, ahora, y yo creo que ahí está el secreto para encontrar en las nuevas generaciones un cambio real sobre lo que significa vivir en un planeta finito. Muchas gracias. Gracias.